Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Capítulo 16. Versículos del 2 al 4 y del 12 al 15. En aquellos días en el desierto comenzaron todos a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: «Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. Pero vosotros nos habéis traído al desierto para matarnos a todos de hambre». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Voy a hacer que os llueva comida del cielo. La gente saldrá a diario a recoger únicamente lo necesario para el día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no». Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana comeréis hasta quedar satisfechos. Así sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios». Aquella misma tarde llegaron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Los israelitas, no sabiendo qué era aquello, al verlo se decían unos a otros: «¿Y esto qué es?». Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor os da como alimento». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 20 al 24. En el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo, si es que realmente oísteis acerca de Él. Esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovarlos en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestiros de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?». Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado.
¿Y qué señal puedes darnos?, le preguntaron, para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Mi Padre es quien os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en la palabra de Dios de este día. El don del maná o la providencia divina. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en la que se describe que el pueblo, tras su salida de Egipto, ya en el desierto, desesperado, protesta contra Moisés porque los ha llevado a una libertad que viene a ser para ellos una esclavitud mayor. Es lo que se conoce como las tentaciones del desierto, lo que va a ser proverbial en la tradición bíblica y en algunos salmos, Salmo 94. Moisés, como intermediario, pide a Dios su intervención y se le comunican las decisiones. Dios no abandona a los suyos y les envía las codornices y el maná, cosas naturales por otra parte, aunque después se le ha dado un valor significativamente teológico y espiritual. Los recuerdos y las tradiciones del desierto han marcado la historia de la liberación de la esclavitud para poner de manifiesto que si bien es verdad que lo pasaron muy mal, nunca Dios los abandonó. Todos sabemos que estas cosas pueden ser consideradas como sucesos naturales, ya que una banda de aves que van de paso pueden servir de alimento para ellos. Y de la misma manera en el desierto, por razones de la ecología misma, del contraste entre sus altas temperaturas del día y las bajas de la noche, ciertas plantas tienen un proceso de producción de néctares, los cuales recogidos y cocinados puede ser como unos panecillos. Los beduinos del desierto lo saben. Pero lo importante en un relato popular religioso como este y poner de manifiesto la providencia de Dios que no abandona a su pueblo y les pide la fidelidad. Y esa es la lección constante de la vida. Por ello, en la tradición bíblica, el maná estará cargado de una teología que el Evangelio de Juan transformará en una de las claves de su capítulo sobre el pan de vida. El hombre viejo versus el hombre nuevo. La segunda lectura de Efesios prosigue la parte exhortativa de la carta a los Efesios del domingo anterior. El autor de la carta deja la reflexión de alcance eclesial propiamente dicha, para exhorta al sentido personal, aunque siempre comunitario, de la existencia cristiana. Son como las exigencias de la vida cristiana, en un conjunto mucho más amplio. Es una exhortación ética en plena regla, pero desde la ética cristiana. Se han usado los criterios literarios propios de la época, incluso con un estilo retórico bien definido para resaltar los contrastes entre la vida cristiana y la vida mundana. Eso quiere decir que la ética humana es asumida plenamente en el cristianismo primitivo, pero con las connotaciones que el Espíritu de Jesucristo acuña en el corazón del cristiano, que le hace sentirse una persona nueva. Toda ética propugna una persona nueva, pero esto no se puede conseguir solamente con la fuerza de voluntad. El cristiano tiene que ponerse en manos del Espíritu de Jesucristo. El autor, pues, les convoca a vivir como personas nuevas, no como viven los paganos, que no tienen la experiencia del Espíritu por la que los cristianos están marcados. Aquí, como en casi toda la literatura neotestamentaria, se presenta el contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo con un énfasis particular sobre la banalidad de la vida vacía, la vida sin sentido y la vida entregada a los poderes de este mundo. Porque debemos reconocer que los no creyentes o no religiosos no son triviales por naturaleza, por el contrario, hay personas que no siendo religiosas o cristianas tienen una ética envidiable, y muchos religiosos e incluso cristianos tienen más de personas viejas que de hombres nuevos. En esto debemos tener cuidado a la hora de presentar estos valores. Es verdad que entonces, con un dualismo exagerado, se pensaba que los otros, que están fuera, que no son de los nuestros, no están en el camino verdadero. Pero a pesar de todo, lo fundamental de la lectura de hoy es una exhortación a ser discípulos de Jesús viviendo su espíritu, porque no tener ese espíritu significa estar sometidos a los criterios de este mundo en el que ya sabemos que no hay lugar para el amor, el perdón, la misericordia, la paz y la entrega sin medida. El pan de vida frente a la ley. El Evangelio de Juan nos lleva de la mano hasta la ciudad de Cafarnaúm, a donde Juan quiere traernos después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús huye de los que quieren hacerle rey evitando un mesianismo político. Todo es, no obstante, un marco bien adecuado para un gran discurso,
una penetrante catequesis sobre el pan de vida, en la que confluirán elementos sapienciales y eucarísticos. Este discurso es de tal densidad teológica, que se necesita ir paso a paso para poder asumirlo con sentido. Jesús no quiere que le busquen como a un simple hacedor de milagros, como si se hubieran saciado de un pan que perece. Jesús hacía aquellas cosas extraordinarias como signos que apuntaban a un alimento de la vida de orden sobrenatural. De hecho, en el relato se dice que Moisés les dio a los israelitas en el desierto pan, por eso lo consideran grande, esa era la idea que se tenía. Jesús quiere ir más allá, y aclara que no fue Moisés, sino Dios, que es quien tiene cuidado de nuestra vida. Aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, hay otro pan, otro alimento, que se hace eterno para nosotros. Juan, por su parte, quiere ir a lo cristológico, bajo la figura del Hijo del Hombre. Los rabinos consideraban que el maná era el signo de la ley y esta, pues, el pan de vida. El evangelista combate dicho simbolismo en cuanto el maná es un alimento que perece. Por la misma razón, en esta oposición entre Jesús y la ley, se pone de manifiesto que la ley es un don que perece para dar paso a algo que permanece para siempre. Jesús es el verdadero pan de vida que Dios nos ha dado para dar sentido a nuestra existencia. El pan de vida desciende del cielo, viene de Dios, alimenta una dimensión germinal de la vida que nunca se puede descuidar. La revelación joánica de Jesús, yo soy, es para escuchar a Jesús y creer en Él, ya que ello, en oposición a la ley, nos trae el sentido de la vida eterna. El discurso refleja toda la entraña polémica de la escuela o la comunidad joánica. No estamos ante un discurso estético o simplemente literario. Ya vimos el domingo pasado que el relato de la multiplicación de los panes era la excusa del autor o los autores del Evangelio de Juan para este discurso de hoy que llevará a una de las crisis en el entorno del mismo Jesús. Estamos, sin duda, ante un discurso que todavía es sapiencial, para acabar siendo eucarístico, a todos los efectos como reconocen los grandes intérpretes. Diríamos que en esta parte del discurso de J.N. 6 se nos está hablando del pan de la verdad, que es la palabra de Jesús en oposición a la ley como fuente de verdad y de vida para los judíos. Antes, pues, de pasar a hablarnos del pan de la vida, se nos están introduciendo en todo ello, por medio del signo y la significación del maná, del pan de la verdad. Y el pan de la verdad nos ha venido, de parte de Dios, por medio de Jesús que nos ha revelado la fuente y el misterio de Dios, del misterio de la vida. Oración final. Padre, muchas personas buscan saciar su hambre y su sed con los productos que nos ofrece la sociedad de consumo, pero Jesús nos afirma que solo Él sacia toda hambre y sed cuando con sencillez nos acercamos a Él y en Él creemos. Danos tu Espíritu Santo para encontrar el camino hacia Él. Amén.